me dijeron que no viniera a Perú. Que era un infierno en la tierra, un gigantesco laberinto de pobreza y peligro acechando en cada esquina. Te van a robar hasta los calzones, Julian, me advirtió mi padre, con la seriedad de quien dicta un testamento. Mis amigos, con la autoridad que les daban los documentales de crímenes y los titulares sensacionalistas, pintaron un cuadro apocalíptico, comida que te mandaría al hospital por un mes, gente ruda y sin educación, una jungla de concreto donde la ley del más fuerte era la única constitución. Es el tercer mundo, amigo. No esperes nada, sentenció el último de ellos, dándome una palmada en la espalda que se sintió más como una despedida que como un buen augurio. Y yo, un estudiante de antropología de una universidad estadounidense, me lo creí todo. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de prejuicios que había construido en mi mente. Pero una beca de investigación de 6 meses no era algo que pudiera rechazar. Así que empaqué mi vida en 2 maletas, junto con un cinturón para guardar dinero bajo la ropa, un arsenal de desinfectante para manos y una dosis de miedo tan grande que casi paga exceso de equipaje. El plan era simple, mantener la cabeza gacha, confiar en nadie, comer solo en cadenas de comida rápida reconocibles y sobrevivir. El objetivo no era descubrir una cultura, sino evitar ser devorado por ella. Pero se equivocaron. Se equivocaron por completo. Porque la historia que estoy a punto de contar no es sobre el Perú que me describieron. Es sobre el Perú que me encontró, me desarmó y me reconstruyó pieza por pieza. Es la historia de cómo un joven arrogante y asustado, que llegó buscando confirmar sus peores miedos, terminó encontrando un amor que nunca supo que existía, un amor que ahora, con el pecho inflado de orgullo, llama el rico Perú. El aire de Lima, al bajar del avión, fue la primera sorpresa. No olía a decadencia, como esperaba, sino a una mezcla extraña y húmeda de sal marina y asfalto caliente, un aroma que no era ni agradable ni desagradable, sino simplemente vivo. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez me recibió no con el caos desvencijado que mi imaginación había pintado, sino con una modernidad que me dejó boquiabierto. Pisos de mármol pulido que reflejaban las luces LED, una arquitectura elegante y espaciosa, y un orden que desmentía todas las advertencias. Caminé con la mochila pegada a mi pecho, los músculos tensos, esperando el empujón, el grito, la mano furtiva que nunca llegó. En su lugar, encontré sonrisas. El oficial de inmigración, un hombre corpulento con un bigote imponente, miró mi pasaporte, luego a mí, y una sonrisa le suavizó el rostro. Bienvenido al Perú, caballero. Que su estadía sea buenaza. La palabra caballero salió de sus labios con una formalidad cálida, casi musical. No era el trato brusco y corrupto que me habían prometido. El viaje en taxi hacia mi departamento en Miraflores fue mi bautismo de fuego en el tráfico limeño. Era, tal como me lo habían advertido, un caos absoluto. Una sinfonía demencial de bocinas, un ballet improvisado de autos, combis y motos que parecían regirse por leyes físicas distintas a las del resto del mundo. Los carriles eran sugerencias, las luces de giro, adornos opcionales. Mi corazón latía con fuerza, mi mano se aferraba a la manija de la puerta. Estaba seguro de que íbamos a chocar en cualquier momento. Pero entonces empecé a notar los detalles. El conductor de la combi de al lado, que parecía querer abalanzarse sobre nosotros, de repente frenó y con un gesto de la mano le cedió el paso a mi taxista. El nuestro le respondió con un rápido toque de bocina, que no sonó a ira, sino a gracias, causa. Vi a un vendedor ambulante, un hombre delgado y curtido por el sol, ofrecerle una botella de agua a un policía de tránsito, llamándolo jefe. Era un caos, sí, pero un caos con alma, con un código no escrito de cooperación y humanidad. Era un organismo vivo, ruidoso y desordenado, pero que de alguna manera, funcionaba. Mi primer gran desafío llegó al tercer día. Decidí aventurarme por mi cuenta al centro histórico, armado con un mapa y una desconfianza férrea. El plan era visitar la plaza de armas, tomar un par de fotos desde una distancia segura y regresar a la burbuja de Miraflores antes del anochecer. Pero Lima tenía otros planes para mí. En un intento por encontrar un atajo, me metí en un jirón que no estaba en mi mapa turístico. Las calles se estrecharon, los edificios señoriales dieron paso a fachadas desconchadas y el murmullo de los turistas fue reemplazado por el pregón de los vendedores y el ritmo de una cumbia que salía de una radio lejana. El pánico, ese viejo amigo, comenzó a trepar por mi garganta. Mi celular, mi única línea de vida, se había quedado sin batería. Estaba oficialmente perdido. Cada rostro que pasaba me parecía una amenaza. Apreté la correa de mi mochila,
sintiéndome como un animal herido en territorio desconocido. Me sentía completamente calato, desnudo ante un mundo que no entendía. Fue entonces cuando la vi. Era una mujer mayor, sentada en un pequeño banco de plástico junto a un carrito de metal del que emanaba un olor dulce y especiado. Vendía picarones. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, como un mapa de una vida larga y trabajadora. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Yo aparté la mirada, asustado. Ella, en cambio, me sonrió. Una sonrisa genuina, sin malicia. Después de 10 minutos de dar vueltas en círculo, derrotado y al borde de la desesperación, me acerqué a ella. Disculpe, señora. Plaza de Armas, balbuceé en mi español torpe y oxidado. La mujer, que se llamaba Elena, no se limitó a señalar. Apagó el fuego de su hornilla, le hizo una seña a un joven que vendía jugos en la esquina. Chato, mírame el puesto al toque. Y se levantó. Estás más perdido que cuy en tómbola, gringuito, dijo con una risa que sonó como campanitas. Ven, yo te llevo. Es por acá nomás. Caminó delante de mí, con una agilidad sorprendente, por calles que yo jamás habría osado pisar. Me señalaba cosas, me contaba historias de los edificios. Aquí vivía mi abuela, allá está la mejor butifarra de Lima. No me pidió nada, no insinuó nada. Cuando llegamos a una esquina desde donde ya se veía la majestuosa catedral, se detuvo. Ya, ¿ves? Ahí está tu plaza. Saqué mi billetera para darle una propina, un billete de 20 soles. Su rostro cambió. La sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una dignidad ofendida. Guarda eso, hijo, dijo con una suavidad firme. No te estoy cobrando. En el Perú, cuando alguien necesita ayuda, se le ayuda. Así nomás es. Anda, disfruta de mi ciudad. Me dio una palmadita en el brazo y, antes de que pudiera decir nada más, se dio la vuelta y se perdió entre la multitud, de regreso a su puesto de picarones. Me quedé allí, parado en medio de la acera, con el billete en la mano, sintiéndome el idiota más grande del planeta. No era una ladrona. No era una estafadora. Era una abuela peruana que había dejado su chamba para ayudar a un extranjero asustado, y yo había intentado pagarle como si fuera un servicio. Esa noche, en mi diario, escribí, hoy, una mujer me enseñó que la dignidad vale más que 20 soles. Y que yo no sé nada. El muro de mis prejuicios había sufrido su primera grieta seria, y por ella, comenzaba a filtrarse una luz cálida y desconcertante. Los días se convirtieron en semanas, y mi exploración de Lima se volvió más audaz. Empecé a usar el metropolitano, ese gusano rojo articulado que atraviesa la ciudad. Al principio, la multitud me aterraba. Era un mar de humanidad compacta, un desafío a mi noción de espacio personal. Pero dentro de ese apretujamiento, presencié pequeños milagros diarios. Vi a adolescentes con audífonos y miradas perdidas levantarse como un resorte para cederle el asiento a una anciana. Vi a un hombre de traje ayudar a una mujer indígena, cargada de bultos, a subir al bus, diciéndole suba nomás, mamita, con cuidado. Escuché risas, conversaciones que pasaban de un extraño a otro, una camaradería espontánea nacida de la experiencia compartida de viajar como sardinas en lata. No era el silencio impersonal y distante de los subterráneos de mi país. Era ruidoso, era caótico, pero estaba lleno de una vida y una solidaridad que nunca había experimentado. En la universidad conocí a Mateo. Era un estudiante de historia, con una sonrisa fácil y una pasión por su país que era contagiosa y abrumadora. Se convirtió en mi guía no oficial, mi pata del alma, como él decía. Un día, después de escucharme hablar con escepticismo sobre la comida callejera, me miró con una mezcla de pena y diversión. Julian, mi causa, estás en la capital gastronómica de América y sigues comiendo hamburguesas. ¡Qué piña la tuya! Mañana vamos a comer de verdad. Al día siguiente, me llevó a un lugar en Surquillo que desde fuera parecía un garaje. Un guarique, lo llamó. Mesas de plástico, sillas desparejas, un televisor antiguo en una esquina pasando un partido de fútbol. Mi instinto de supervivencia gritaba, corre. Confía en mí, dijo Mateo, y ordenó 2 platos de ceviche. Lo que llegó a la mesa fue una obra de arte. Trozos de pescado blanco y nacarado, casi translúcidos, nadando en un líquido lechoso y blanquecino, la leche de tigre. Acompañado de rodajas de camote anaranjado, choclo de granos enormes y un ají limo rojo como una joya.
El olor era una bofetada de frescura, lima ácida, cilantro, cebolla y mar. Tomé el primer bocado con la aprensión de un condenado. Y entonces, ocurrió. Una explosión. No hay otra palabra para describirlo. El ácido de la lima, el picante sutil pero persistente del ají, la dulzura del camote, la textura firme del pescado, la explosión jugosa de los granos de choclo. Cada ingrediente era una nota distinta, pero juntas creaban una sinfonía perfecta, una melodía que mi paladar nunca había escuchado. Era fresco, era vibrante, era audaz, era perfecto. Miré a Mateo, con los ojos probablemente abiertos como platos. Él se rió a carcajadas. Ese es el rico Perú, hermano. ¿Viste? Buenazo. Ese día no solo comí el mejor plato de mi vida. Me tragué años de estúpidos prejuicios. La idea de comida sucia de país pobre se disolvió en la acidez perfecta de esa leche de tigre. Comprendí que la sazón no era solo una mezcla de especias, era historia, era orgullo, era la expresión de una cultura que había tomado lo mejor de cada rincón del mundo, de España, de África, de China, de Japón, y lo había hecho suyo, creando algo nuevo y sublime. Cuando el dueño del local nos trajo la cuenta, nos sirvió 2 vasitos pequeños con un poco más de leche de tigre. La yapa, para que vuelvan, dijo con un guiño. La generosidad, el dar un poquito más sin que te lo pidan, estaba en todas partes. Era una filosofía de vida. Las semanas que siguieron fueron una demolición sistemática de todo lo que creía saber. Mateo me llevó a Barranco, y caminé por el puente de los suspiros sintiendo una bohemia que no tenía nada que envidiarle a París. Me llevó al centro, y me paré frente al balcón desde el cual San Martín proclamó la independencia, sintiendo el peso de una historia mucho más profunda y compleja de lo que mis libros de texto jamás insinuaron. Vi a policías de turismo ayudar a una familia de mochileros a leer un mapa, con una paciencia infinita y sin pedir nada a cambio, destrozando otro de mis estereotipos. Una tarde, sentados en un café con vistas a la Huaca Pucllana, esa increíble pirámide de adobe enclavada en el corazón de la moderna Miraflores, finalmente le confesé a Mateo la imagen que tenía de Perú antes de llegar. Le hablé del miedo, de las advertencias, de la visión de un país sumido en el caos y la delincuencia. Esperaba que se ofendiera, que se enojara. Pero él solo escuchó, asintiendo lentamente. Sí, pues, dijo al final, con una melancolía suave. Es lo que muchos piensan. Nos ven como un lugar exótico y peligroso. Un paisaje bonito con gente pobre. Creen que somos solo Machu Picchu, llamas y flautas. Pero no ven la chamba del día a día, la creatividad de la gente para salir adelante, la alegría con la que celebramos la vida, aunque a veces sea dura. No entienden que nuestro caos es una forma de libertad, que nuestro ruido es música, que nuestra comida es amor. Para entender al Perú, Julian, no basta con mirarlo. Tienes que sentirlo, tienes que comerlo, tienes que dejar que te abrace. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Mateo resonaban en mi cabeza. Miré por la ventana de mi departamento el mar de luces de Lima, una ciudad que ya no me parecía una amenaza, sino un misterio fascinante que apenas comenzaba a desvelar. Abrí mi laptop y busqué las fotos que había tomado. No eran las típicas postales turísticas. Eran fotos del rostro arrugado y sonriente de la señora Elena, de las manos expertas del cevichero del Guarique, del caos vibrante del mercado de Surquillo, de un niño persiguiendo palomas en la plaza de armas. En esas imágenes no había pobreza ni peligro. Había vida. Una vida intensa, colorida y profundamente humana. Entendí que el prejuicio es el hijo bastardo de la ignorancia y el miedo. Es un velo que nos ponemos para no tener que ver la complejidad del mundo, para poder meter la realidad en cajas simples y cómodas. Yo había llegado a Perú con ese velo puesto, y el país, con su amabilidad terca, su sabor explosivo y su humanidad desbordante, me lo había arrancado de la cara. La última noche de mis 6 meses en Lima, volví al malecón de Miraflores. El sol se hundía en el Pacífico, tiñendo el cielo de naranjas, púrpuras y rojos intensos. El sonido de las olas rompiendo contra los acantilados era una música constante y poderosa. Ya no caminaba con miedo, sino con una nostalgia anticipada. Ya no me sentía un extraño, sino parte de algo. La gente me saludaba, el vendedor de churros me reconocía y me llamaba causa. Había aprendido que caballero era una muestra de respeto, que pata era un signo de amistad, y que el mejor cumplido que podías recibir era que tu español sonaba achorado. En mi diario, escribí la última entrada de mi viaje. Me dijeron que Perú era un infierno.
Pero el único infierno era el que yo llevaba en mi mente, construido con los ladrillos de la ignorancia. Me dijeron que me robarían todo, y tenían razón. Perú me robó el miedo, me robó la arrogancia, me robó los prejuicios. Me voy con las maletas llenas, no de souvenirs, sino de sabores, de lecciones, de afecto. Descubrí que el prejuicio nace de la ignorancia. Y que Perú no es peligro. Perú es amor. Al volver a la universidad, mi presentación final fue diferente a la de todos los demás. No mostré gráficos sobre la economía peruana ni estadísticas de criminalidad. Mostré un video que grabé del cevichero de Surquillo, explicando con pasión cada ingrediente. Conté la historia de la señora Elena y sus picarones. Puse un audio del bullicio del Metropolitano. Y empecé mi discurso con una pregunta: ¿la imagen que tienen de un país es realmente la verdad? Hablé de la sazón, de la yapa, del calor de ser llamado amigo por un completo desconocido. Vi cómo las caras de mis compañeros y mi profesor cambiaban, pasando de la curiosidad a la sorpresa y, finalmente, a la admiración. Hoy, en mi escritorio, junto a mis libros de antropología, hay un pequeño torito de Pucará. Es un recordatorio constante de mi viaje. No de un viaje a otro país, sino de un viaje hacia mí mismo. Un recordatorio de que el mundo es infinitamente más rico, complejo y hermoso de lo que cualquier titular o documental pueda jamás capturar. Un recordatorio de que para conocer la verdad, a veces, solo tienes que estar dispuesto a perderte en una calle desconocida y dejar que una abuela que vende